Buenas tardes, eh, mi nombre es César Barraza y vamos a hablar de extremos relativos. Bien, recordaremos pues que una función presenta mínimos y máximos relativos cuando satisface una condición esencial. Eh, Veamos esta función. Es una función que tiene derivada continua, ¿no?, a lo largo del valor de x que pueda tomar. Entonces nosotros para entender lo que significa extremos relativos, básicamente mínimo relativo y máximo relativo, vamos a primero dibujar los valores de variación de x, ¿no? En este caso le hemos llamado c. Observemos la variación de c. C va a variar de -3 hasta que llega a 7. En ese intervalo de valores que tiene la función, bueno, ¿qué ocurre? Pues a lo largo de la variación de x, observamos el comportamiento de la función. Es un comportamiento de función que en un lado va creciendo, después va decreciendo, vuelve a crecer, decrece, vuelve a crecer. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, entonces ahora agreguémosle los puntos donde vemos, por ejemplo, el valor más alto de la función en los picos, ¿no? Miren, observen la variación. Ahora veamos las alturas en esos picos. Bien, muy bien. Bien. En C se dice que ocurre un máximo relativo. ¿Por qué? En C hay un máximo relativo porque justamente cuando yo evalúo f en -2, el valor que toma es el más grande para cualquier x que esté en puntos alrededor de él. Por ejemplo, si hacemos variar el valor de c en puntos alrededor de -2 o cercanos a -2, ¿qué es lo que observamos? Pues observamos que la altura de la función en -2 pues es más alto que la altura que la función en c. Entonces, cuando eso pasa, se dice que hay un máximo relativo. Y máximo relativo, pues que justamente es máximo en ese entorno o en ese sector cercano a -2, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos movemos más hacia la derecha y llegamos, por ejemplo, a 4, en punto cercano a 4, miren las alturas de la función, es más pequeño. Entonces significa que en 4 ocurre un máximo relativo. ¿Por qué? Porque f en 4 es mayor que f en c cuando c está cerca a 4, ¿no? Y la palabra cerca, pues estrictamente es cerca, muy cerca, ¿no? Cercano. Porque si nosotros nos fuéramos al punto más a un punto alejado como -2, evidentemente pues la altura en 4 no es mayor que la altura en -2, ni mucho menos por este lado. Entonces, por eso la definición de relativo, también algunas veces llamado como local o máximo local, ¿no? Entonces aquí tenemos en cuenta ese detalle. Siempre son para puntos cercanos al punto donde ocurre el máximo, ¿no? Puntos cercanos a él. Y lo mismo sucede con los mínimos relativos. Observemos en este punto. En x igual a 1 ocurre, dice, un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque f en 1, que viene a ser esta altura, es mayor que es menor que cualquier altura, ¿no?, que está acá, ¿cierto? ¿No? Estos valores de acá son en longitud, pues, o en valores más grande que en 1, por ser menos negativo. Entonces aquí hay un mínimo.
Y bueno, si nos acercamos por esta zona, también vemos, por ejemplo, que en 6 hay un mínimo. Pues si nos movemos alrededor de 6, ¿qué observamos? Que la altura en C es mayor que la altura en 6. Entonces, a estos puntos se le conocen como mínimos relativos, ¿no? Mínimo relativo. Muy bien, entonces, ¿y cómo hacemos o cómo vamos a determinar los puntos donde ocurren estos extremos relativos? O sea, ¿cómo podemos, dado una función, cómo podemos localizar -2, 1, 4 y 6? Pues bien, para eso nos vamos a ayudar, en este caso, de una función que posee derivada, ¿no?, a lo largo de todo su intervalo. Y bueno, entonces dibujaremos la derivada de mejor dicho, vamos a marcar la recta tangente en un punto de la gráfica, en particular en el punto donde estamos en C ahorita, ¿no? En este punto correspondiente a C, lo que sería el punto C, F de C. Entonces, observemos el comportamiento de la derivada, ¿no? La derivada, la recta tangente, ¿no? Recordemos que la pendiente de esta recta tangente está determinada por la derivada siempre y cuando esa derivada existe, pero bueno, en este caso existe porque hemos considerado una función que posee derivada a lo largo de todo su dominio, ¿correcto? Bien, observemos qué pasa en los puntos donde había un mínimo y un máximo. Por ejemplo, en 2, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, aquí en -2, esta recta, que es la recta tangente, es una recta horizontal. Eh, Acá que había un mínimo relativo, tenemos también una recta horizontal. En 4 también hay una recta horizontal. Y por último en 6 también hay una recta horizontal. Pero nosotros sabemos por teoría de rectas que las rectas horizontales tienen pendiente igual a 0. Entonces nos estamos dando cuenta que si una función tiene un extremo relativo y posee derivada, entonces el mínimo o máximo relativo ocurre donde se cumple que la derivada vale 0, ¿no? Acá la derivada vale 0 porque sabemos que la pendiente de la recta tangente se calcula con una derivada, ¿no? ¿No? Acá tenemos ya los valores, por ejemplo, ¿no? Miren, empieza a valer los valores, ¿no? La derivada en cada punto. Cuando llega a C, va a tomar el valor de 0. Cuando llega a D, también toma el valor de 0. Cuando llega a 4, también toma el valor de 0. Cuando X toma el valor de 6, ¿no?, también toma el valor de 0. Bien, entonces, ¿cuál es la condición, ¿no? O la teoría nos dice que si una función tiene un extremo relativo y esta función posee derivada, entonces la derivada en el punto donde ocurría el extremo relativo tiene que ser 0. Entonces, esto nos da una herramienta para buscar los puntos donde ocurren estos extremos relativos. Bueno, definiremos como punto crítico aquellos puntos donde la derivada sea de 0. Y esos puntos son los puntos donde se encuentran estos extremos relativos. Bien, acá hemos marcado, ¿no?, los segmentos de recta donde hay mínimos y máximos relativos, ¿no? Acá tenemos un máximo relativo, un máximo relativo, mínimo relativo, ¿no?, de acuerdo a nuestra noción, ¿no?, de mínimo, ¿no? Mínimo en este sector, ¿no? Miren, máximo en este sector, ¿no?, mínimo en este sector, y por último máximo en este sector, ¿no? Bien, en la próxima sesión daremos un ejemplo de una función que
que presenta un máximo relativo, pero sin embargo no tiene derivada en ese punto. No hay una recta tangente en ese punto porque no existe la derivada para su abscisa correspondiente, ¿no? ¿No? Entonces, esta primera parte es para mostrar pues que cuando nosotros queremos encontrar los mínimos y máximos relativos de una función, entonces debemos plantearnos una ecuación eh, que proviene de calcular la derivada y evaluarla y que tome valor de cero, porque eso me indica un posible lugar donde buscar los mínimos y máximos relativos. Bien, entonces en la próxima sesión continuaremos con la parte de una función que no posee derivada. Muchas gracias, eso es todo.